Cambiemos salió derrotado de la elección del pasado 27 de octubre, pero con un 40% para nada desdeñable. Y en el orden económico hay desde ya un intento de construcción de un relato económico, de un relato respecto de logros, respecto de hechos concretos que se pueden verificar, que intentamos corroborar, intentamos contrastar con la realidad para esta columna, para C5N, y la verdad es que no pudimos encontrar gran parte de las afirmaciones que en ese documento que estuvo circulando por WhatsApp, por redes sociales, también fue noticia en varios portales. Vemos acá a Marcos Peña porque se le adjudica a él la autoría del informe, un informe que habla de 8 puntos que tienen que ver con los logros de la gestión. Nosotros nos vamos a detener en la cuestión económica, que es lo que venimos haciendo en el diario. Vamos a repasar en placas las principales frases que tienen que ver con la economía, porque tiene mucho también de política el informe, que la verdad no se pueden contrastar. No se pueden corroborar con la realidad, sí se pueden contrastar. Y cuando digo la realidad, estoy hablando de datos oficiales. Todo lo que yo voy a mostrar ahora son datos publicados por distintas instituciones del Estado Nacional y por instituciones que han sido validadas también y que han sido refrendadas como instituciones que dan estadísticas públicas transparentes, confiables, que han mejorado su nivel de información para la sociedad. Entre ellas el propio Banco Central. Por ejemplo, y esta es una de las frases desde ya que genera más polémica, pero que es claramente un tiro por elevación hacia Alberto Fernández y hacia lo que vaya a hacer en economía. A fin de 2019 el país está listo para crecer. Es verdaderamente una frase que llama la atención, pero que para el discurso de Cambiemos es claramente importante porque hicimos todo el ajuste que había que hacer y ahora la Argentina va a crecer. Primer dato, en 2020, según el relevamiento del Banco Central, se espera, cuanto menos, una caída de 1,3%, entre otras cosas por la herencia, ¿no? Es imposible decir hoy que el año 2020, en esta caída del Producto Bruto Interno, que la determina el Banco Central con su relevamiento que hace con los privados, que la determina el Fondo Monetario Internacional, que la confirma la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina, con sus distintos informes regionales. Es imposible decir que en 2020 la Argentina va a crecer, como está diciendo, y también 2021 está en veremos, de acuerdo a la reestructuración de la deuda que haga Alberto Fernández. Con lo cual las bases del crecimiento son dudosas. Y si hay bases del crecimiento, son en virtud de una potenciación al consumo que tiene que encarar Fernández, aumentando los salarios que estuvieron deprimidos estos últimos 4 años, cayendo en un 20%, con lo cual los motores de ese crecimiento, en lugar de ser mejorados, fueron destruidos. Eso también es relevante para el análisis económico. Vamos a otra frase, otra afirmación que tiene este informe y que me parece muy importante poder contrastar. Se habla todavía a 2019 de que recibieron en 2015 un Banco Central sin reservas. Hablemos del Banco Central de hoy. Hablemos de lo que está pasando hoy con el Banco Central. A fin de 2019 la situación es similar o peor. Quise ser generosa. Se está hablando de, a diciembre, 10.000 millones de dólares de reservas netas. Netas, nada más. Y veremos qué es lo que pasa con pagos de deuda y retiros de depósitos. Sí, consideramos que hubo un reperfilamiento que encaró Hernán Lacunza, que en castellano, en criollo, significa no pago ahora, pago después. Fernández tiene que pagar 8.000 millones de dólares solamente en el primer semestre de 2020. Entonces le dejan 10.000, pero ya tienen que pagar 8.000 millones, que no hay forma de resolver, de sortear, si todavía no tenés un plan económico en el primer semestre de 2020, si no tenés forma de generar dólares. Con lo cual, cuidado con esto de decir que el Banco Central queda en mejores condiciones en 2019 respecto a 2015, porque dejan un país con pocas reservas y además endeudado, con reservas comprometidas en el corto, mediano y también largo plazo. Vamos a seguir con una tercera afirmación. En este caso hablan del desempleo. Esto sí me parece muy importante aclarar. Hablan de recibir un desempleo mentiroso. Y en segundo lugar, el desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Entonces, por un lado, se niega la herencia en términos estadísticos, y esto me parece importante. Nunca, previo a 2015, se cuestionó la tasa de desocupación en términos estadísticos por la rigurosidad del dato. Lo único que se cuestionó es el IPC. Yo sé que del otro lado no tienen por qué saber cómo funciona el INDEC, pero el INDEC tiene distintos departamentos, distintas áreas. En un lugar se mide la inflación, en otro lugar se hace la APH, en otro lugar se hace la encuesta nacional de gastos de hogares. La APH no había sido cuestionada y ahora sí la están cuestionando cuando el dato de desempleo da mal.
¿Qué da el dato de desempleo? 5,9 al cuarto trimestre de 2015, a diciembre de 2015, y hoy da 10,6. Prácticamente se duplica el desempleo. Y la frase había sido que está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Me parece realmente, muy jugado decir una frase que no tiene contraste o corroboración con la realidad. Vamos a seguir con otras frases. La tasa de desocupación, de hecho, es una de las herencias más complicadas para revertir, que además tiene 2 dígitos en otros lugares. Bueno, el déficit fiscal brutal que dicen haber recibido, es larga la explicación, yo la pongo, léanla, sáquenle foto a la placa. En 2015 Pradgay en realidad calculó 2% de déficit primario, hay una filmina que la pueden encontrar en una presentación que hizo a diciembre de 2015. ¿Por qué da 7 si calculó 2? Bueno, porque agregó rubros, entre otras cosas sumó ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, 1%, del Banco Central, hizo alguna cocina estadística que terminó dando 7%, agregó gastos impagos y además agregó gastos que iban a hacer ellos como gestión, medidas impositivas y de normalización que terminan dando 1,3%. Esta ensalada pasa del 2% al 7%. Hubo rubros que se fueron agregando, se llama creatividad en el mundo de la contabilidad, creatividad contable, que terminaron dando 7. Y esta explicación la pueden encontrar en la propia filmina que armó Pradgay a fin de 2015. Entonces siguen con el caballito de batalla del 7% de déficit, pero finalmente no fue de esa manera. Vamos a seguir con otra frase, otra afirmación económica. Acá me metí de lleno en algo específico, porque, discúlpenme, pero decir que en Argentina creció la producción de petróleo tampoco se puede corroborar empíricamente. Vamos a ver, petróleo en 2015, 30,8 millones de metros cúbicos, 2018, 28,3 millones de metros cúbicos, es una caída del 9%. Datos que publica el Estado Nacional. Vamos a los pozos perforados, la cantidad de pozos que se perforan en la Argentina. Estamos hablando del sector hidrocarburífero, 1.440 pozos en 2015, 1.030 pozos en 2018, una caída también muy fuerte del 28%. Y ahí chiquitito puse cuántos pozos perforó YPF, porque uno le puede adjudicar al sector privado la falta de inversión. Bueno, miren, YPF perforaba 854 pozos en 2015 y a 2018 425 pozos. Cayó un 50% la cantidad de pozos perforados en 3 años. Entonces, que creció la producción de petróleo, tampoco es cierto, a pesar de la dolarización de las tarifas. Vamos a una última. Si no me equivoco, ¿tenemos otro dato más o estamos? La inflación es alta desde hace 8 años. Esto también estoy obligada a refutarlo porque si bien es cierto que Argentina tiene un problema de inflación crónico, estructural, que es diferente a la región, que está entre los países del mundo con más inflación en su historia, es cierto, pero discutamos niveles. Porque no es lo mismo 22 a 24%, que lo dijo Jorge Todesca al frente del INDEC a fin de 2015, que 55,6% que da el Banco Central hoy. No es lo mismo, es casi el doble. Entonces es alta, es estructural, pero hay una duplicación de la tasa de inflación y la baja de estos niveles es difícil porque el Banco Central está diciendo que en 2020 será de 42,6% solamente la tasa de inflación sin que el año haya empezado.